La prueba del rey, Ezequías, Asiria y el asedio de la fe. Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis histórico porque es una auténtica pasada. Hablamos de una crisis geopolítica y espiritual inmensa que definió por completo el reinado de Ezequías en el antiguo Judá. Es una historia intensa, llena de asedios implacables, una guerra psicológica que pone los pelos de punta y, por encima de todo, una fe inquebrantable que logró cambiar el curso de la historia en una época donde los imperios eran brutalmente crueles. Fijaos en esta cronología porque ilustra perfectamente cómo la tensión va subiendo como en una olla a presión. Tenemos a un imperio asirio imparable, tragándose a los reinos vecinos y plantando la amenaza literalmente en la puerta de Judá. En su primer año, Ezequías sube al trono con solo 25 añitos, heredando un panorama bastante complicado. Para el año 4, Asiria ya está asediando Samaria, la capital de la vecina Israel. Y tras 3 años de agonía, esa ciudad fortificada cae, dejando clarísimo que ignorar las advertencias divinas acaba en un desastre total. Y la cosa no frena ahí. En el año 14 del reinado de Ezequías, el mismísimo rey Senaquerib de Asiria lanza su maquinaria de guerra contra las ciudades fortificadas de Judá, conquistándolas una a una. Capítulo 1. Las reformas de un rey fiel, rompiendo las cadenas de los errores del pasado. Pero a ver, antes de que estallara todo este conflicto, Ezequías ya había demostrado que no se andaba con rodeos. Eligió un camino totalmente opuesto al de su padre, el rey Acaz, que fue bastante infiel. Y esto que vemos aquí ilustra brillantemente que para hacer una reforma de verdad hay que tomar decisiones drásticas. Ezequías no se limitó a rezar en privado. Organizó una purga en todo el país. Eliminó la adoración falsa, los lugares altos y llegó a hacer polvo la serpiente de cobre del mismísimo Moisés. Pensad en esto un segundo. Era una reliquia histórica invaluable, pero la gente la había convertido en un ídolo. Destruirla dejó un mensaje clarísimo. Cualquier cosa, por mucha historia o valor sentimental que tenga, si interfiere con la adoración pura a Jehová, tiene que desaparecer. 29. Ezequías reinó durante 29 años, y lo más fascinante de todo esto es que el registro dice textualmente que no hubo ningún rey como él, ni antes ni después. La razón, muy simple pero increíblemente difícil de lograr. Confió al 100% en Dios y se aferró a él con una lealtad absoluta, incluso cuando las presiones políticas empujaban en la dirección contraria. Pasamos al capítulo 2, la sombra del imperio asirio, medidas desesperadas contra una fuerza abrumadora. Esa época de reformas y buenas intenciones se chocó de frente con una realidad aterradora. La mayor superpotencia militar del momento iba directa a por Jerusalén. Si miramos esta tabla, vemos el nivel de desesperación. Ezequías se vio entre la espada y la pared, obligado a hacer lo impensable, desmantelar su propio templo para pagarle un rescate astronómico a Senaquerib. Le exigieron 300 talentos de plata y 30 de oro. Para que os hagáis una idea, Ezequías tuvo que vaciar por completo el tesoro real e incluso arrancar el oro de las puertas y los postes del templo de Jehová. Oro que, por cierto, él mismo había puesto años atrás. Una decisión durísima. Y aquí viene el gran revés. Se pagó hasta la última moneda de ese enorme tributo, pensando que así se evitaría una masacre. Pero apaciguar al enemigo no sirvió absolutamente para nada. Senaquerib se quedó con el botín, y en un acto de traición total, mandó a su ejército de todos modos. La maquinaria militar asiria avanzó sin piedad, y sus altos mandos, incluido el famoso Rabsaque, se plantaron frente a las murallas de Jerusalén. El mensaje era evidente: la supervivencia no se podía comprar con oro. Y así llegamos al capítulo 3, la guerra psicológica del Rabsaque, armas de miedo y propaganda. Fijaos bien en estas tácticas porque son de manual. La llegada del Rabsaque no fue solo para iniciar un asedio físico, montó una campaña de guerra psicológica tremendamente sofisticada para hundir la moral de la gente. Intimidación, burlas, medias verdades, es exactamente el mismo patrón que se usa hoy en día para destruir la fe de cualquiera. Ridiculizó a Egipto llamándolo una caña quebrada, presumió de su poderío militar y, en el colmo de la manipulación, se atrevió a decir que el mismísimo Jehová les había dado permiso para destruir la ciudad. Y ojo a la crueldad de este momento. Los representantes de Judá le pidieron al Rabsaque que por favor hablara en arameo, que era el idioma diplomático, para que la gente del pueblo no se enterara. ¿Qué hizo él? Pasar olímpicamente de la petición. Se puso a gritar a propósito en el idioma de los judíos. Quería que todas y cada una de las personas que estaban aterrorizadas en la muralla escucharan su propaganda, para sembrar el pánico y lograr que se rebelaran contra el rey Ezequías. Y luego viene el giro manipulador, esa típica zanahoria delante del burro. Retuerce la realidad y les promete el paraíso si se rinden. Hagan la paz conmigo, les dice, prometiéndoles una tierra llena de viñas, aceite y miel. Es de un cinismo brutal.
Un ejército que está arrasando y masacrando la zona, de repente promete prosperidad a cambio de sumisión. Buscaban que aquella gente desesperada cambiara su libertad y su adoración a Dios por una simple ilusión de supervivencia material. Pero claro, en medio de su discurso, el comandante asirio metió la pata hasta el fondo, midió a Dios con los mismos parámetros de sus victorias anteriores, empezó a numerar con soberbia todas las naciones que habían aplastado, preguntando qué dioses habían podido detenerles. Al comparar al creador del universo con un montón de ídolos de madera y piedra que no tenían vida, demostró que no tenía ni la más remota idea de a quién se estaba enfrentando realmente. Todo esto nos lleva al clímax de esta confrontación, el mayor desafío lanzado contra Judá. La gran pregunta envenenada del Rabsaqué: ¿podrá Jehová salvar a Jerusalén? Era un misil directo al núcleo de la fe de un pueblo que ya estaba al límite de sus fuerzas. Capítulo 4. El valor del silencio. Disciplina frente a la provocación. Imaginemos estar en esa muralla. Ante una chulería y una humillación así, el cuerpo te pide gritar, insultar o defenderte con uñas y dientes. Pero Ezequías había dado una orden increíblemente contraintuitiva. El registro histórico es claro. Mantuvieron un silencio absoluto. Ni una sola palabra. Es una demostración brutal de disciplina. A veces, la respuesta más demoledora ante la propaganda y la burla arrogante no es entrar al trapo ni debatir, sino un silencio firme e inquebrantable. Y finalmente, el capítulo 5, C, cuando todo parece perdido, preparando el escenario para la salvación. Después de este momento de máxima tensión, los oficiales volvieron a Ezequías con la ropa rasgada, rotos por el peso de las blasfemias. Y aquí es donde se ve de qué pasta están hechos los líderes que confían en Dios. Ezequías no se derrumbó. Recibió el impacto de las amenazas, mantuvo la cordura de toda una ciudad y en lugar de dejarse llevar por el pánico y rendirse, buscó dirección divina. Estaba preparando el terreno, pero no para una batalla militar, sino para una intervención que vendría de mucho más arriba. Lo que nos deja la gran perla de todo este análisis. La fe verdadera nunca jamás es pasiva. Es la fuerza que te da valentía y te impulsa a obedecer exactamente en el peor momento posible, justo cuando humanamente todo parece perdido y tienes una amenaza gigantesca encima a punto de aplastarte. Y para terminar, os dejo con esta reflexión. Cuando las voces de la intimidación suenan más fuerte que nunca y la lógica humana te dice que la derrota es segura, ¿dónde debemos depositar nuestra confianza? La disciplina de Ezequías y su lealtad absoluta a la adoración pura crearon el escenario perfecto para una resolución histórica que nadie olvidaría. Es sin duda una lección magistral sobre cómo plantarle cara a las crisis más aterradoras que nos podamos encontrar.